Una vela dando luz al escape de mi pensamiento. Un dibujo incompleto de un paisaje que no es desierto. Ofrezco mis reverencias y bendiciones a quienes estén escuchando Hora Buena, episodio 2. Mi nombre es Narada. Estoy en el Reino Unido, donde vivo hace 3 décadas, así que no se sorprendan si me olvido alguna palabra o expresión en español. Mi lengua diaria para todo es el inglés, pero he tenido muchos pedidos para que haga algo como este podcast en español, así que estoy acá empezando el segundo episodio de Hora Buena. Lo que más me interesa compartir con ustedes es mi relación, memoria y conexión emocional con música y poesía, y también cómo me llevó la vida por caminos que eventualmente hicieron convergencia en Krishna. Me gustaría seguir rescatando memorias de la infancia que quedaron archivadas en algún rincón de mi cabeza. Voy a empezar por una memoria del primer año en la escuela primaria. Esto quiere decir que yo tendría 6 años. Del primer año en la escuela primaria solo tengo 2 memorias. La primera es convencer a mi compañerita de banco, Luciana, que pase al frente conmigo, obviamente con permiso de la maestra que se llamaba Blanquita, y que me haga el aguante mientras cantaba para toda la clase el tema Chiquitita de ABBA. ¿Se acuerdan de Chiquitita? La versión en español que creo mis padres escuchaban en vinilo, en disco vinilo, fue un super hit y a mí me emocionaba muchísimo la dulzura de la melodía. No sé si tenía clara de qué se trataba la letra, pero me conmovía la melodía y me gustaba cantar esa canción. Lo interesante de esta memoria es que yo no era una nena flashy o extrovertida, pero sentía como una necesidad de serenar a la clase entera. Creo que no había en ese momento ninguna indicación musical que yo sería cantante, pero supongo que la excepción era que había actitud. Creo que me llevaba por lo menos medio minuto, o no llevaba a mí y a mi compañera Luciana, medio minuto empezar estando al frente. Dale, empezá vos, no, dale, vos primero. Y bueno, en algún momento creo que era yo la que empezaba siempre. Chiquitita, dime por qué. Y bueno, y cantaba toda la canción. La verdad que no me acuerdo la canción cómo iba entera, pero era una canción muy linda, I Remember. Bueno, la otra memoria de ese año en la primaria fue tal vez al comienzo de las clases. Yo recuerdo que tenía hambre y no tenía ninguna merienda conmigo, así que durante un recreo agarré unas galletitas que no me pertenecían y comí varias. No sé cómo se supo que fui yo, pero recuerdo que me retaron. Creo que me retó, obviamente, la maestra, que era Blanquita, que era como una ídola para mí, y me acuerdo que me dolió mucho o me dio mucha vergüenza que me retaran, que haya hecho algo mal o algo que no se suponía que debería hacer y que me retaran. Ahora que pienso en este detalle, hubo otras 2 veces en las que robé o intenté robar algo que no era mío. Bueno, obviamente. A la tercera vez me di cuenta que yo no tenía talento o disposición para robar y desde joven me volví honesta. Las otras 2 veces fueron de adolescente, 16 o 17 años. Estando con mi grupo de amigas de la escuela,
pasamos por una frutería y yo, queriéndome hacer la canchera, agarré una cereza de la caja en el stand de afuera y al agarrar una sola cereza se empiezan a caer un montón de cerezas, alertando al frutero, así que me escapé corriendo. Y la vencida fue otra vuelta con el grupo de la escuela también, en un kiosco, en una estación de servicio, donde me robo un alfajor o algo parecido, a lo mejor fue ¿cómo eran esos conitos de dulce de leche? Creo que se llamaban habanitos, I don't remember. Bueno, me robo el alfajor o el conito, pero el que atendía el kiosco se da cuenta y me para en la puerta. Obviamente el robo no era para mí y me alegro haber aprendido a tiempo y con lecciones leves. Volviendo al canto de chiquitita con mi compañera Luciana, no sé si fue al año siguiente, pero ella se mudó con su familia a otra ciudad y nunca supe más de ella. Esta fue la primera separación dolorosa por la que pasé. Muchos años después hice un seminario intenso de crecimiento personal y descubrí que iba por el mundo creyendo que yo no podía hacer nada o casi nada por mi propia cuenta. Mi queja interna resultó ser, I'm gonna say this in English, I can't do it on my own. Lo digo en inglés porque este trabajo lo hice en inglés en Inglaterra. Al mismo tiempo es obvio que fui yo quien se fue a vivir al extranjero sola, así que mi mantra mental era falso y se puede decir solo un reflejo de miedos o inseguridades que quedaron desde edad tierna. Es interesante pensar que muchas decisiones que tomamos lo hacemos en edad inmadura y las dejamos ocupar un lugar relevante. La mayoría de las veces la forma en la que vamos por el mundo está determinada por traumas infantiles. Lo bueno de poder ver esto, la causa de los traumas, las reacciones emocionales, etc., es que a medida que vamos creciendo internamente, podemos fluir existencialmente y variar las herramientas que empleamos para arreglar nuestra navegación por el mundo. No tengo idea si esto es claro, pero intuyo que tiene sentido. ¿Ustedes qué piensan? Esto está en YouTube. Abajo del video hay lugar para comentarios. Así que bueno, escriban, cuenten o díganme si tiene algún sentido lo que estoy diciendo o no. Well, me gustaría seguir con ciertas memorias que se dieron alrededor de los 12 años. Estas son memorias musicales, pero que trascienden lo musical y llegan bien profundo al aspecto sutil de mi existencia. La parte mental, la parte emocional, la parte de las memorias, la parte que me ayudó a ser quien soy hoy. A los 12 años empecé a escuchar música por mi propia cuenta, digamos. Creo que entre la infancia bien tierna y los 11 o 12, escuchaba cosas como, bueno, mi primer banda favorita fue Los Parchís. Los Parchís eran una banda como para de niños, y creo que eran ellos súper jóvenes también, tal vez adolescentes o preadolescentes, eran de Barcelona y bueno, yo me enloquecía con las canciones de Los Parchís y coleccionaba sus pósters, iba al cine a ver sus películas, fascinada. Creo que vi una película de ellos
16 veces. Así era bien, bien fun. Anyway, pero eso era cosa de niñez. Luego estaba ABBA, que escuchaban todos en casa, creo. Kiss, la banda Kiss and Queen. Anyway, cosas generales así. Y luego a los 12 fue cuando, bueno, por primera vez escuché artistas que marcaron muchísimo mi vida. Primero fue Janis Joplin, la mencioné en el episodio 1. A partir de Janis siguió Jimi Hendrix, Led Zeppelin, and then the Rolling Stones. Oh yeah. Creo que en ese año, cuando yo empecé a escuchar a los Rolling Stones, el álbum que se escuchaba en esa época era Undercover, que es el álbum de 1983, pero obviamente en Sudamérica todo llegaba como 6 meses después o un año después. En el año 84 yo creo que escuchaba un programa de radio que se llamaba Uno por Uno. Tal vez era un programa semanal, los sábados creo. Y bueno, yo me interesaba muchísimo descubrir sobre todo música rock, blues y todo lo relacionado con el rock y el blues. Y ahí escuché mi primer canción. Quien escuche The Rolling Stones por ahí me va a criticar por la primera canción que me attracted. Anyway, la que me dio interés por esta banda fue Too Much Blood. No es rock, es Stones en fórmula disco o new wave, I don't know. Es una canción muy inesperada en el repertorio de los Stones, pero bueno, a mí me captivó un montón y a partir de eso me empezó a fascinar su música y me hice súper, súper fan. Recuerdo que hasta quería tener el corte de pelo de Mick Jagger, and anyway. Bueno, y por otro lado, a los 12 me enamoré muy profundamente de la voz, las canciones y la imagen de Boy George. Boy George cantaba en una banda que llamaba Culture Club. En la radio le decían Culture Club, así que todos le decíamos Culture Club. Y recuerdo primero escuché en una propaganda de radio o televisión la canción Karma Chameleon. Remember, Karma, 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 Karma Chameleon. That one. Y me enamoré increíblemente de la melodía y me gustaba muchísimo la voz de Boy George. And then, creo que mirábamos un programa, tal vez era semanal también, por televisión, creo que se llamaba Videorama. Era como el equivalente nuestro a MTV. Ahí creo que el primer video, estoy casi segura que fue el video de la canción de Culture Club, a.k.a. Culture Club. Do You Really Want to Hurt Me? Remember that one? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Or something like that. Y vi a Boy George por primera vez. Y me enamoré. Bueno, como alguien se puede enamorar a los 12 años cuando hay tan poco entendimiento de vida. Y recuerdo que no tenía en absoluto claro o definido si Boy George era boy or girl. Y me di cuenta en esa época que me daba igual, que igual estaba enamorada. Y me hice súper, súper fan, me obsesioné con la banda, me hice socia del fan club, etc. Me vestía como Boy George, coleccionaba todo, las revistas, pósters. Y creo que el primer cassette que compré en mi vida fue Kissing to Be Clever, que fue el que es el primer álbum
de la banda, que tiene Do You Really Want to Hurt Me. Y Boy George siempre fue una gran influencia y una gran inspiración para mi canto. Anyway, no sé por qué iba por estas memorias, pero bueno, a los 12 años hubo cambios importantes. Empecé a escuchar la música que empecé a elegir por mi cuenta. Empecé a entender, abrir, a tener emociones como, enamorarme platónicamente, obviamente, no, tener sentimientos platónicos, cosas que se fueron despertando, luego fueron madurando en los años siguientes, obviamente. Y entender que yo tenía un concepto del amor y la atracción por otra persona más allá del género de la persona. Eso es algo interesante que no exploré hasta muchos años después, pero apareció a los 12 años. Y a los 12 años también tengo una memoria muy interesante, bueno, para mí, ahora no sé si para alguien más, pero a los 12, en esa época, nos recibíamos de la escuela primaria, terminaba, ¿no? Era el último año, 7º grado, y después seguía la secundaria, el primer año de la secundaria. Y recuerdo estar en el último día de 7º grado, entonces nos dejaron salir a todos a la calle, a la vereda, y algunos se fueron a la vereda de enfrente, y las maestras estaban todas en la vereda al lado de la escuela y observaban los niños, niños desde entre 11 y 13 años, calculo, y muchos seguían siendo niños, jugaban como niños, pero yo a los 12 sentía que me sentía más identificada con las maestras, con los adultos, que con los niños. Y me acuerdo de estar al lado de las maestras, con quienes me llevaba bien, y como observar con ellas a los más niñitos, ¿no? De mi propia edad, pero que parecían como niños, como niñitos chicos, jugando como niñitos en mi visión. Anyway, there you go. Voy a dejar acá hoy. Voy a volver el miércoles que viene. Voy a seguir investigando algunas de esas memorias musicales que después tuvieron bastante más impacto a nivel interno en mi evolución personal. Y vamos a ir hablando un poco más de poesía, escritura, la palabra, la comunicación. Y bueno, ya es hora de empezar a hablar de Krishna. Así que les agradezco a quien haya prestado oído por un ratito. Me gustaría mucho saber qué onda con ustedes. Si quieren empezar algún diálogo en la sección de comments, it will be lovely. Bueno, y los dejo con un pedacito de una gran canción. Gracias por escuchar. Nos vemos prontito y Hare Krishna. Mira, la verdad, yo no me arrepiento. Mira, de verdad, nena, no te miento.